escuchas bien. Número 2, aprovechamiento por ser para los dulces y abeja por ser evidentemente una dupla y llevarnos un buen jamón. ¿Qué más explico? Voy a bajar el cierre porque es algo que vengo a hacer, diciendo que da suerte. Y Anoa, por ejemplo, está como para ti, ¿no? Aquí. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Para mí creo que para este debate es importante una muy fuerte caracterización sobre a qué nos referimos como que las personas vulnerables que creen que es inherentemente bueno. Dos cosas. Número uno, creemos que justo las personas van a creer que son inherentemente buenas cuando justo entienden que lo que hacen no lo hacen como con la intención de dañarte. Justo creemos que lo hacen solo porque las estructuras les han dicho que hagan eso, porque justamente estamos siempre vulnerables ante esas estructuras y por lo tanto no tienen intención de dañarte como directamente. Y número dos, porque la sociedad justamente es como el ente que los corrompe. Generalmente creemos que las personas cuando entran a la sociedad empiezan a aprender como ciertas actividades, ciertas emociones, como maneras de comportarse que justamente hagan que unas personas sean más vulnerables que otras y que unas opriman a otras, ¿no? Pero justamente entendemos esta caracterización para poder entender los argumentos que Benjamín y yo les vamos a traer. Un argumento con varias como líneas de análisis. Creo que la métrica es de dónde van a estar como mejores las personas vulnerables y justamente las personas vulnerables van a estar mejor de nuestro lado de la casa cuando entienden que las personas son inherentemente buenas o cuando perciben que las personas son inherentemente buenas. Número uno, creemos que cuando las personas no creen que las otras personas que les oprimen son inherentemente buenas, esto es como una crítica directa a esas personas. No se está criticando a los sistemas que nos oprimen como a todos, no se está criticando como a la sociedad en general, sino se está criticando directamente a la persona que se está vulnerando, ¿no? Esto porque es problemático, porque justamente a las personas en general como a todos nos gusta como entrar dentro de lo que está bien o como mal, como que la sociedad nos acepte como personas buenas, como personas como que justamente son honestas, que personas que son tolerantes, perdón. Justamente por eso valoramos que la sociedad nos valore como personas buenas. Cuando una persona critica a otra directamente, cuando le hace como entender que está oprimiendo directamente a otra persona, cuando justamente como que se le señala a esta persona, es muchísimo menos probable que esta persona tenga incentivos a cambiar, porque está entendiendo entonces que la sociedad está como justamente que la crítica es directamente hacia esta persona y no como a los sistemas que nos oprimen como a todos, ¿no? Justamente estos incentivos se ven muchísimo más bajos cuando yo, justo es como crítico directamente a las personas. Porque esto es altamente problemático, porque entonces si las personas no tienen incentivos de cambiar, es muy probable entonces que las personas no traten como de ver como qué están haciendo mal o cómo te están vulnerando, como es muchísimo menos probable que entiendan como tus procesos, como entiendan por qué eres vulnerable y probablemente eso tenga un impacto en que generalmente no van a cambiar y van a seguir como perpetuando estas conductas y van a seguir como perpetuando estos sistemas como de opresión. Pero número dos, justamente cuando tenemos como entendemos que las personas son inherentemente buenas como grupos oprimidos, tenemos nos apartamos menos, por así decirlo, porque tenemos más tendencias a socializar. Cuando yo entiendo que la persona a lo mejor es un poco racista porque su contexto se lo ha dicho así, porque su familia se lo ha dicho así, porque todas las personas que justamente también están bajo un sistema, entendemos que entonces probablemente generamos un sentimiento de empatía, porque las personas no son así porque justamente quieran como dañar te quieran dañar directamente, sino porque la sociedad les ha dicho que son así. Cuando nosotros como personas vulnerables entendemos esto y probablemente tengamos mejor manera de empatizar con estas personas, pero justamente porque esta empatía es muchísimo más buena, porque entonces tenemos más espacios para convivencia. Probablemente si Benjamín es un racista, yo entiendo que fue así porque la sociedad le dijo que fuera así, probablemente a lo mejor yo diga, pues a lo mejor entiendo y tengo empatía y probablemente no me polarice totalmente y no le deje de hablar solo porque es así, porque él quiere hacer como me quiere dañar a mí directamente. Como tengo oportunidad entonces de tener espacios como, no a lo mejor seguros en su totalidad, pero al menos comenzar a desarrollar espacios más seguros y comenzar a socializar con otras personas y probablemente a partir de ahí genere como impactos muchísimo más buenos a largo plazo y a corto plazo. Número dos, a largo plazo, porque probablemente desarrollemos unos vínculos que a lo mejor nos permita como entender a cada quien, cómo es vulnerable cada quien y probablemente a mí me termine validando, ¿no? Pero número dos, a corto plazo, porque entonces no me estoy como solo desapegando de la sociedad y no me estoy polarizando solo porque justamente tengo un entendimiento y una empatía de que las personas no son así justamente porque quieran ser buenas, malas, perdón. Pero antes, ¿algún fue? ¿Qué características han vivido estos grupos oprimidos? Creo que ya, como, está bien, las características que han vivido los grupos oprimidos es que justamente el sistema les ha oprimido como durante mucho tiempo. El sistema ocupa como ciertas personas para oprimir a la gente, ¿no? Porque solo un día me despierto y diga, yo quiero ser homofóbica, creo que el sistema me ha dicho que sea homofóbica, ciertas como narrativas me han dicho que soy homofóbica, yo no soy homofóbica, ¿ok?
Y justamente como porque esto es muy relevante, como porque es justamente como más importante del debate, porque entonces reparo el tejido social, lo reparo de una manera de muchísimo mayor impacto y no solo como tacho a las personas de ser como grupo vulnerable, creo que me vuelvo más vulnerable cuando entiendo que las personas como son malas, o bueno, cuando yo entiendo que las personas son inherentemente buenas, es cuando yo ya no soy tan vulnerable. O sea, sigo siendo una persona vulnerable porque no creo que el debate se vea como de dónde vamos a reparar todo el tejido social y cómo esas personas van a dejar de ser vulnerables. En ambos lados de la casa van a seguir siendo vulnerables, pero la ponderación es dónde van a ser menos vulnerables. Justamente creemos que de nuestro lado de la casa, al menos estas personas van a dejar de ser menos vulnerables por como todos los argumentos y todas las mecanizaciones que ya les veníamos explicando. Pero justamente porque es relevante entonces para este debate comenzar a reparar el tejido social, porque justamente la reparación del tejido social me permite que esas personas se desarrollen en espacios más seguros, porque justamente cuando yo entiendo a las personas, entiendo sus contextos y entiendo que a lo mejor no hacen lo que hacen porque me quieren dañar a mí directamente, me permite ya les explicamos cómo se mejoran con esos procesos de socialización y cómo me permite tener como muchísima más empatía. Pero número dos, el tejido social es muy importante porque literalmente es la base como de la sociedad, porque justamente a partir de un tejido social como dañado, y el hecho de que yo me empiece como a apartar y justamente como, o bueno, antes tú puedes crecer porque ya está. Ellos sienten empatía hacia ti. ¿Mande? Ellos sienten empatía. Creo que, es entendible que a lo mejor la gente como piensa como no tiene empatía hacia mí, pero justamente si nos ponemos en una pelea de como no tienes empatía, yo tampoco voy a tener empatía, justamente este tejido social se va a ver como altamente como dañado, ¿no? Y justamente no se va a poder como sanar de manera correcta. Pero entonces, el tejido social, como ya les explicamos por qué es muchísimo más probable que se mejore de nuestro lado de la casa, porque tenemos como las personas tienen incentivos a cambiar porque ya no se les está culpando directamente, porque justamente nosotros también tenemos como empatía para entender por qué a veces las personas son como bien mierdas. Entonces, como esto nos permite generar un tejido social muchísimo mejor, y probablemente este tejido social me permite a mí, siendo una persona vulnerable, volverme como menos vulnerable. El hecho de que, por ejemplo, yo ya entiendo como el contexto de Benjamín y probablemente ya como platiqué eso con Benjamín, de que hay que ser racista, probablemente entonces Benjamín entienda ya mi contexto y probablemente como juntos podemos seguir procesando. Pero antes, como una un caso preventivo. Probablemente la condición diga como no, en nuestro lado va a haber espacios más seguros, muchísimo mejor para esas personas vulnerables, ¿vale? Eso es probablemente cierto, como en nuestro lado de la casa probablemente haya espacios como seguros, como muy seguras. El problema de esto es que justamente cuando salen de estos espacios a la vida social, como al mundo, probablemente sean muchísimo más vulnerables, porque entonces se polarizaron y como no tuvieron ese incentivo de reparación social. Pero bueno, es por eso que estoy muy orgullosa de lo que Muchísimas gracias por este gran discurso. Vamos a abrir el debate en la bancada de oposición con el discurso de Sam. Tienes 7 minutos. Mucho éxito. Creo que yo sí les voy a usar porque quería una pregunta de la voy a poner mi cronómetro también para las dedicatorias para no pasarme. 1, 2, 3. Primero a mi familia y a Pistis, que espero que en algún momento me puedan ver este video. En segundo a Mariana, gracias por ser una gran amiga, una gran amiga de debate. Estoy muy orgullosa de estar a tu lado y que también pueda estar con una mujer de tu tamaño. Por tercero a Rubén Sánchez, espero hacerte sentir orgulloso, me sorprende mucho, te amo demasiado con todo mi corazón. Y obviamente a todas las personas que me han apoyado a lo largo de mi vida, diciéndome que crea en mí misma, que soy muy grande y así, pero sobre todo a una persona muy específica que es Yuval. Me hubiera gustado llegar aquí contigo, pero espero que te sientas orgulloso de mí, te debo muchísimas cosas. Te agradezco por todo el esfuerzo que pusiste en mí, tú me viste diferente y creo que si estoy aquí también te lo digo mucho a ti. Muchas gracias. Y ya. Comienzo en 3, 2, 1. Creo que es muy importante caracterizar las específicas cosas, como qué son esos grupos oprimidos o como ciertas características para entender por qué deberían de tener ese tipo de visiones o por qué sería bueno que vivieran en un mundo así. Creo que históricamente estos grupos oprimidos han sido como disruptivos y han tomado este tipo de acciones porque el sistema y las estructuras precisamente les han fallado en distintos niveles.
Creo que este es un punto muy importante para explicar, porque creo que un mundo en donde estas personas vean como inherentemente buenas podría llegar a precisamente no crear espacios seguros y a dejarlos precisamente como sin mecanismos de destrucción, sin mecanismos como de tomar la fuerza, y creo que es altamente problemático por este tipo de caracterización. Creo que un punto que podría llegar a traer a lo largo del gobierno y que se me hace como muy importante es como esta desconfianza que te aproxima a las personas, que probablemente puede ser como muy problemática, porque si tú vives con esta desconfianza de que puedes ser una persona mala, puedes ser una persona buena, puede como generar toda esta problemática en ti. Creo que ese es un punto que podemos aceptar, que es muy probable que exista de nuestro lado y que se exacerbe, pero varios puntos aquí. Creo que prefiero vivir en un mundo en donde yo reconozco esta ansiedad, en donde yo reconozco que las personas tienen como distintas formas de actuar y formas de pensar, pero esto me pone, o sea, como me pone en una situación mayor de poder, porque creo que estoy preparado para lo que suceda, ¿cierto? Creo que cuando yo conozco las distintas como esferas de las personas, creo que eso me vuelve como muchísimo más fuerte, porque yo no estoy a la espera de saber el discurso y las acciones de las personas ya cuando, o sea, como cuando algo ya me dañó, pero creo que tengo como cierta información para saber como de que esta persona puede actuar de buena manera o de mala. Yo no me tengo como que esperar y vivir en este cuento de que no me va a hacer absolutamente nada. Pero punto número uno, creo que cómo nos lleva a una crítica cuando no vivimos en este mundo donde todas las personas, donde creemos que todas las personas son como inherentemente buenas, las personas que están por encima de mí. Creo que precisamente me espero a que los discursos y las acciones de las personas que tienen directamente conmigo, poniendo especial foco de atención como dentro de este tipo de relaciones que tengo. Creo que el problema de su lado de la casa es que vean el status quo de cómo vivimos, o sea, como en las minorías, cuando podemos estar como frente a precisamente grupos. Creo que minimizas las malas acciones de las personas porque precisamente dices, no, es que es una buena persona, yo sé que en el fondo no altera su intención, y creo que llegas a minimizar este tipo de acciones y este tipo como de cosas negativas que les hacen a las minorías. Creo que precisamente creer que es inherentemente bueno, probablemente si alguien tiene una mala acción contigo, un mal discurso, digas como eso no es, precisamente es culpa de las estructuras, esa persona no es mala, ¿no? Creo que la persona sí es mala porque la persona es la principal que está replicando esa estructura, ¿no? Entonces precisamente como eso nos llega a obstaculizar precisamente ver que esa persona, a pesar de que no haya inventado el machismo en las estructuras, sí está perpetuando eso. No es mi responsabilidad como precisamente como educarlo, ¿no? Entonces creo que precisamente eso es algo como injusto para estos grupos, porque uno, creo que perpetúa un estado de vulnerabilidad de espera. Vean cómo Mon dice como, es que yo entiendo que son las estructuras y yo entiendo que no es su culpa, sí, pero tampoco es la mía que él esté, o sea, como que él está como perpetuando eso, ¿no? Creo que tampoco es mi responsabilidad tener que educarlo, ni explicarle, ni esperar a que esa persona se dé cuenta que está haciendo algo meramente como negativo, ¿no? Creo que también como yo prefiero esto de mi lado, como yo reconozco que las personas no son inherentemente buenas, que pueden tener como distintos actos, creo que también me da como una capacidad de reclamo y una herramienta como para mejorar mis contextos, ¿cierto? Creo que precisamente cuando yo reconozco que las personas pueden llegar a tener como este tipo de dualidad o miles como ciertas de acciones conmigo, creo que precisamente me ponen en una posición que yo no reconozco como que estás arriba de mí, o yo no necesito como esperar, yo necesito como perdonarte, que precisamente las personas que están como en un estado como de vulnerabilidad siempre tratan como de hacer esto como de no, pues está bien, es que tú eres más fuerte que yo, tú eres bueno, etcétera, pero toma la baja. Sam, ¿qué haces cuando conoces a una persona que consideras una mala persona? Pues probablemente, dado a que ya me han vulnerado históricamente, dado a que yo no le tengo que esperar a que esa persona cambie, probablemente me aleje porque el costo de oportunidad es muchísimo mayor, ¿no? Pero, o sea, de todos modos, creo que si su neta es como de las personas malas se van a quedar ahí, las personas malas no van a cambiar. Creo que me importa muchísimo más la seguridad de las personas que han vulnerado históricamente. O sea, como la responsabilidad de las minorías no es educar a precisamente a sus opresores. Creo que precisamente es como el discurso que se le ha dado a las mujeres como de perdonar a sus novios cuando les dicen como alguna mala palabra, algún golpe, que precisamente como las ha perpetuado en ese tipo de instancias. O sea, como dijo, como si me señalas no va a cambiar. Creo que incluso si esto fuera cierto, creo que es muchísimo más revictimizante para estos grupos precisamente como educar y apropiarse como ese tipo de espacios, pero precisamente creo que es muy poco probable que
estos grupos se pongan en una posición más arriba, porque reconocen que ellos son buenos. Entonces, como si ellos son buenos, probablemente vuelvan a voltear hacia atrás y digan como, a lo mejor como no es su responsabilidad, a lo mejor fui yo quien hizo que tuviera como alguna acción mala, alguna situación mala, porque viven en esa narrativa de que ellos son buenos. Entonces a lo mejor fue mi responsabilidad, porque también no es que ahora estas personas que viven en estos grupos oprimidos como vuelvan a tener como este poder narrativo, como vuelvan a estar como en una posición como súper horizontal. Creo que siguen estando abajo por todas las contextualizaciones que dio Mon. Es muy poco probable que puedan como tener la fuerza de reconocer que probablemente hicieron algo mal. Después como la reparación del sistema social, cuando entiendo que es su culpa y cómo genera esta empatía. Creo que precisamente Grecia ya lo adelantaba en un punto de información. Creo que no necesariamente como la narrativa de las personas que están por encima de estos grupos minoritarios va a cambiar hacia abajo, ¿cierto? Creo que precisamente me gusta muchísimo más un mundo en donde yo reconozco que las personas de arriba son buenas, son malas, pero sigo teniendo como esta posición como de la capacidad de reclamo muchísimo mejor. Creo que el tejido se ve dañado porque las personas como precisamente siguen sin entender a este tipo de minorías. Creo que precisamente si llegamos con un discurso como de no es tu culpa, no son las estructuras, sí, pero ese discurso como ya lo hicimos precisamente a través de que reconocimos como tú que estás encima de mí, no eres malo, como sí, sigues perpetuando esto y tienes que hacer un esfuerzo muchísimo más cabrón para cambiar, es precisamente lo que nos ha permitido señalar, nos ha permitido hacer acciones activas para precisamente cambiar el tejido social. Creo que eso es precisamente donde reparamos el tejido social y donde hacemos como una mayor reparación para estos grupos minoritarios. Muy muy felices de oponer y por primera vez una dupla de morras nacional. Muchísimas gracias, Sam, por ese gran discurso. Ahora vamos a dar la palabra a Benjamín para cerrar con el caso de la Cámara Alta de Ciudad. Un minuto, obviamente lo van a escuchar sin esto. Minuto de dedicatorias, 4 tipos de dedicatorias. 1, para la gente que vino antes de mí. La razón por la que estoy aquí es justamente porque estoy parado literalmente en hombros de gigantes, gracias al esfuerzo de muchísimas personas por estar aquí, particularmente 2 gigantes que me permitieron llegar a este momento. 1, Natalia García, la persona, reitero, que más paciencia y fe me ha tenido. 2, Rubén Sánchez, subcampeones de todo, pero amigos para siempre. 3, para las personas que van a venir después de mí, a los novatos de Texem, al Development Team, al equipo escolar mexicano. La razón por la que sigo aquí es por intentar reparar los errores que he cometido y hacer que este sea un lugar mucho más seguro para ustedes. Son mi motivación para hacer esto todos los días. 3, las personas que me acompañaron en el momento, Alexandro, Daniel, Sam, Yuval, Mariana, Lino. Volvería a vivir cada uno de los momentos que viví con ustedes. Profe, por favor no quite el final, que se nos van. 5 y más importante, para Marilu, Jenny, Benjamín y Víctor Manuel. Todas mis historias son suyas. Tres, 2, 1. Los derechos humanos en ningún lado se piden, en todos los lugares se exigen. La diferencia es el grado de exigencia y lo que exigimos cuando luchamos por los derechos humanos. En ningún escenario la gente de mi lado de la casa va a decir qué bien se siente el racismo, qué bien se siente la opresión, no quiero tener derechos humanos. Potencialmente eso no sucede. Lo que sucede es que de nuestro lado de la casa no estamos criticando directamente a la persona porque no asumimos que esa persona es como inherentemente mala, sino que la estructura que esa persona perpetúa es lo que nos está oprimiendo y por lo tanto queremos que potencialmente en un mundo donde históricamente las personas vulnerables podrían hacer este tipo de cosas, potencialmente sería un mundo que tendría mayor justicia social, un poco menos de asimetría, espacios comparativamente más seguros a pesar de que la violencia sigue existiendo y potencialmente como personas con
como mayor bienestar. Dos grandes puntos de choque van a resumir este debate. Uno, en el macro, ¿qué lugar de la casa o qué mundo tiene mayores herramientas para poder exigir como generar cambios? En el micro, en donde tenemos espacios comparativamente más seguros. Vamos al primer punto de choque, porque en el nivel macro definitivamente estamos ganando desde el alta de gobierno. La diferencia fundamental es por una explicación que les trae Monse, que va a complementar en este momento. Las personas queremos formar parte de los grupos, es decir, nos queremos sentir validades, necesitamos ser parte de esto, porque pues estamos como históricamente desventajados, ¿no? No tenemos como garras como un pinche león, no somos grandes como un oso, no somos rápidos como un chita. El mecanismo de supervivencia humano histórico, que es simétrico, porque antes de que existieran grupos oprimidos, igual ya tenemos que cazar y tenemos que sobrevivir, eso no cambia y esa como lógica, como metida en el cerebro, sigue siendo completamente simétrica. Lo que sucede es que necesitamos del colectivo para poder estar vivos, lo cual implica que tenemos que pertenecer. No pertenecer al colectivo, cuando las estructuras sociales empiezan a complejizar, implica no ser bueno o no ser malo. El problema es que cuando exigimos a través de antagonizar y hacer que la otra persona se le reconozca como persona mala, esa persona tiene muchos mayores incentivos a tener mecanismos de protección específica de su identidad porque quiere seguir formando parte del colectivo. Esa persona dice, no es cierto, yo no soy mala, lo que estás diciendo son mentiras, me estás atacando. Cuando las personas que están en el poder lo perciben como una vulneración directamente a sus identidades, es mucho menos probable que estén dispuestas a cambiar. Potencialmente de mi lado también estén menos dispuestas, porque si seguimos atacando sus privilegios, seguimos atacando la estructura, o sea, como la gente probablemente sigue siendo de la verga. Pero el tema específico es que cuando tú como persona en lo más como íntimo de tu mente, en lo más íntimo de tu corazón, no sientes que tú eres la persona mala, tienes mayor potencialidad de justamente como hacer esto. Es probable que esta persona lo sienta porque la exigencia que viene desde acá, según la caracterización de Sam, si es que eres una persona horrible, pues eso termina por ser bastante positivo. La razón por la que nos burlamos de la gente en Facebook que dice, esto no es una guerra de hombres contra mujeres, no contra el patriarcado, sino de gente buena contra gente mala, es justamente que no nos permite entender el matiz. Es decir, si yo reconozco que hay gente que, o sea, como que sí puede haber gente buena, les doy más herramientas, por ejemplo, a los hombres para decir, oye, pero yo no violo, oye, pero yo no mato, oye, pero no, porque eso es como lo que es malo. El problema es que eso invisibiliza que sigue formando parte de una estructura que a través de la reclutación, por ejemplo, de chistes, de comentarios, de como tener violencia epistémica e ignorar a una mujer cuando está hablando, de otorgar unos puntos de persona oradora a una mujer, cosas de ese estilo, ese tipo de cosas siguen perpetuando la estructura completa. El problema no es que tú seas bueno o malo, es que la estructura es la que está mal y tú haces parte de esa estructura y esas cosas te benefician. Ese tipo de crítica termina por ser más efectiva porque ataca menos directamente a estas personas, pero porque sigue criticando la lógica del sistema, porque es poco probable que la gente se conforme con la estructura violenta dentro de la casa. Creemos que eso no sucede, por lo tanto, los mecanismos de exigencia son mejores porque son menos probables de ser recibidos a través de manera reacia y porque potencialmente tenemos justamente como mayor capacidad de incidir en la lógica de la estructura. Potencialmente tenemos mayores mecanismos y tenemos justicia que se enfoca más en la reparación. Cuando la gente es mala, es decir, cuando tú eres de la verga, ¿por qué te querría de regreso en la sociedad? ¿Por qué querría preocuparme por tu bienestar? Es mucho más probable que la justicia sea reparativa, redistributiva y que se enfoque más en que la gente esté mejor cuando yo reconozco que eres bueno y que solo la sociedad te hizo algo malo. No tienes que pudrirte en la cárcel para siempre, no tienes que salirte, aprende tantito, lee un pinche libro, sal y retribuye a la sociedad. Ese tipo de cosas son positivas y es más probable que estén dentro de la casa o históricamente suceden antes porque el enfoque siempre ha sido justamente un enfoque a través del cual reconozco que incluso Hitler podría como haber hecho algo bien al respecto. Ese tipo de narrativas termina por ser mucho mejor dentro de la casa. Creo que entonces potencialmente construimos una mejor justicia que al final del día la lógica de la antagonización de quién es bueno y quién es malo como cosas de ese estilo como termina por ser bastante arbitraria en ese tipo de cosas. Y también creo que dentro de la casa lo que sucede es que tenemos mayor posibilidad de encontrar hermandad y de encontrar como comparación con los grupos vulnerables porque les podemos reconocer como que también son personas convenientemente buenas, hay mayor como índice de colectivización, etcétera, como queremos que no es tan relevante, pero eso sigue sucediendo. Siguiente, en el espacio micro, los como espacios seguros. La lógica de las oposiciones, que creemos que falta como bastante mecanización, es un espacio seguro o como comparativamente más espacios seguros porque yo le enseño a mi hijo que no confíe en un policía blanco, que no salga de ahí, que intrínsecamente la otra persona es mala. Mi hijo siempre va a estar protegido por el colectivo. Uno, asumir que de este lado de la casa hay gente mala y gente buena implica que hay menos autocrítica, por ejemplo, por parte de los movimientos sociales y que como hay menos posibilidad y hay como un mayor desincentivo a que dentro del grupo yo creo que alguien lo está haciendo mal, potencialmente esa como lógica de antagonización hace que las personas más vulnerables de este grupo específico estén peor, pero dos, hace que yo no genere incentivos de socialización. La lógica de que estas personas no van a sentir empatía por mí probablemente sean verdaderas, pero probablemente hay mayor construcción de empatía a través de mayor convivencia porque se detonan las neuronas espejo. Incluso aunque no tengas incentivos para tener empatía, me tienes que aguantar ahí y te acostumbras a verme y te acostumbras a tener que tratarme bien porque cada que me trates mal te voy a decir que eres un pendejo. No porque estás naturalmente malo, sino porque estás siendo racista y simplemente eso. Esas lógicas
comparativamente tengamos mayor cantidad de espacios seguros al final del día. Asumimos el trade-off que de su lado de la casa hay espacios que son más seguros para un grupo específico de personas, pero la persona más vulnerable no es esta, la persona más vulnerable está peor de su lado de la casa, baja. Benjamín, ¿crees que la gente sigue siendo mala porque no quiere perder privilegios? Ya está respondido, no van a querer perder privilegios de mirar a la casa, de tu lado no van a querer privilegios tampoco, pero además no van a querer verse como los malos. Dentro de la casa hay dos mecanismos que impiden que cambien de mirar a la casa, solo hay uno, creo que comparativamente eso implica que sea más sencillo exigir. De su lado de la casa, la persona vulnerable que tiene que salir del espacio increíblemente seguro porque fui socializado para solo confiar en mi espacio, probablemente se encuentre con espacios que no lo sean. El niño negro que sale del vecindario para ir al vecindario blanco, cuando el vecindario blanco nunca tuvo como conocimiento de que era una persona negra, 2, alguien que le estuviera diciendo que estuvieran siendo racistas, 3, mayores mecanismos para desarrollar empatía, 4, como justicia reparativa, cosas de ese estilo. Cuando ese barrio blanco existe, el niño que sale, que sigue teniendo que salir por trabajo, por comida, por escuela, porque va pasando por ahí para llegar a otro lugar, potencialmente sufre mucho más. La caracterización del actor más vulnerable no es el actor que se encuentra en el espacio seguro, porque evidentemente existe, pero creemos que es asimétrico, porque aunque yo crea que la gente como es inherentemente buena, pues igual voy a seguir viviendo con mi familia negra en mi vecindario negro. Lo que sí cambia, por ejemplo, es justamente cómo las otras personas como forman parte del tejido social, y esta persona sufre mucho mayor discriminación y por lo tanto es mucho más violentada. Prefiero mi mundo, los derechos humanos no se exigen, no se piden, se exigen, y acá los exigimos, pero no porque estás malo, sino porque estás siendo racista, que dice proponer. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Vamos a cerrar el debate en cámaras altas, dando la palabra a Mariana. Mariana tiene 7 minutos, mucho éxito. Yo también sí necesito esto, porque también me voy a quedar sin los temas de mente lógica. Bueno, mi mundo de dedicatoria es como ustedes. Primero que nada, a mi familia, a mis papás, a mi hermano, mi hermana, sobre todo también a Dani y Alfredo, porque pues siempre han estado para apoyarme, espero esté viendo esto, y también porque siempre han tenido que aguantarme 4 años y medio, pues faltando a cosas de mi familia, y por favor, ya no muy bien. Segundo, a Texem, a Sam, Benja, Rubén, Dino, Alessandro, Daniel, y todas las personas que son parte del equipo, sobre todo a las personas novatas, porque pues verdaderamente son la familia más bonita que existe. Les amo inmensamente, específicamente a Sam, porque pues me hace extremadamente feliz poder compartir espacios como estos contigo, porque pues empezamos no brincando en ningún torneo, íbamos y llegamos a la final del Nacional sumamente feliz. A Lino, porque pues aunque ya llegamos juntos a la final, me hubiera gustado llegar a las finales contigo, pero pues creo que lo logramos y gracias por todo lo que me has enseñado. A todas las personas que nos han apoyado específicamente en este torneo, a Sam y a mí, a personas sumamente importantes que nos han mostrado todo su cariño y todo su apoyo y nos han hecho creernos atrás constantemente, que nos han abrazado cuando lloramos. Gracias. Y finalmente a todas las morras del circuito, muy feliz de compartir la final con 5 morras, extremadamente feliz de que estén aquí. Ahora sí. Listo. Empiezo mi discurso. En 3, 2, panel, varias cosas que no entiendo del lado del gobierno que ojalá nos hubieran explicado. Uno, no entiendo por qué en nuestro lado vamos a asumir que todas las personas son malas. Eso también responde un poco a lo que como que era el punto de Manolo. Creo que probablemente no es que yo voy a creer que todas las personas son malas, todas las personas son buenas. Probablemente esto va a depender de o sea, enteramente en las acciones de las personas. No es decir, si yo reconozco que constantemente una persona está haciendo acciones negativas, no voy a constantemente decir, ay, es una buena persona, solo la caga mucho, comete muchos errores. Incluso si este fuera el caso, creo que prefiero seguir pensando que esta persona ya no tiene espacio, que ya no puedo compartir el proceso con esa persona, porque por más que le digo, está siendo parte de un sistema que me está dañando activamente, esta persona no cambia. Probablemente prefiero, como dice, alejarme, porque yo no tengo por qué estarle enseñando a las personas que me oprimen constantemente. Segundo, y algo sumamente importante, noten cómo Benja nos dice, a ver, es que hay de dos, como las personas se sienten atacadas y por eso no cambian, pero también como sienten que les vas a quitar su privilegio no cambian. Noten que esto no es cierto, porque por ejemplo, si yo llegara con Benja, que es una buena persona, y le dijera, Benja, estás haciendo algo mal por esto y esto y esto, y me dañas de esta y esta manera, incluso si lo estoy atacando directamente a él y no lo hago parte del sistema, él probablemente me diría, Benja, es cierto, lo siento muchísimo, no lo vuelvo a hacer. Pero si yo llegara con alguien que activamente es una persona que se beneficia de un sistema como el patriarcado, como el heterosistema y ese tipo de cosas, y yo llego a decirle, oye, eres parte de un sistema que me ataca, o yo llego directamente a decirle, tú eres malo, tú estás haciendo las cosas mal, no lo hace porque lo estoy atacando y además de todos sus privilegios, sino porque le preocupa el privilegio y se siente atacado a través únicamente de su privilegio. No son dos cosas distintas, es el mismo mecanismo. No se comprende esa caracterización de la alta de gobierno. Ahora sí, pasemos de lleno a reflexiones importantes. Noten cómo la alta de gobierno
gobierno nos da como una métrica, pero se divide en parte en dos métricas. Nos dicen dónde están mejor estas personas, a través de dónde son menos vulnerables. Nunca nos terminan de explicar cómo se debe ser menos vulnerables, se los voy a explicar y les voy a decir, porque el caso que les presenta Sam cumple con estos mecanismos. Noten cómo somos menos vulnerables probablemente cuando tenemos más protección o más espacios donde podamos sentirnos seguros y donde tenemos como un poco más de agencia para cambiar o tener afectaciones positivas en nuestro entorno. Los vamos a explicar y desde la alta evolución. Entonces explicamos a través de dos puntos. Primero, cómo nos volvemos personas mucho más críticas. Noten cómo Sam les explica. A ver, uno, las estructuras no existen por sí mismas, las estructuras son perpetuadas por personas que tienen la voluntad de hacerlo. Las estructuras no solo existen porque aparezcan de la nada y nadie haga nada para cambiarlas, sino porque hay personas que activamente y con malas intenciones hacen cosas para perpetuarlas. Incluso si hay personas más bajo de la estructura que no entienden por qué están ahí, pero solo son beneficiadas, literal, no me importa, porque sí hay personas que son parte de y que activamente dicen, ay, qué padre está en la estructura del heteropatriarcado, qué padre es de tener todos los beneficios y seguir oprimiendo a todas las personas que no son parte del mismo. Noten cómo esto nos permite entender también la profundidad, porque no entiendo por qué en mi lado no puedo reconocer que hay estructuras, pero que además las personas perpetúan esas estructuras con la voluntad e intención de seguirlo haciendo. Eso es sumamente importante y no entiendo por qué de nuestro lado mágicamente ya no vamos a poder hacer críticas a ambas cosas, porque es sumamente importante hacer críticas a ambas cosas. Incluso si las personas se sintieran doblemente atacadas, no me importa, prefiero que se sientan doblemente atacadas, porque es más probable que incluso si yo te digo, hey, tú lo estás haciendo mal, además eres parte de una estructura que está haciendo mal y tú eres una mala persona, incluso si se enojan y se enojan muchísimo, no entiendo por qué de su lado mágicamente van a cambiar, pero de mi lado mínimo porque todos pueden tener una capacidad también de pensar las cosas y no decir, pues es la estructura y no soy yo, entonces yo qué culpa tengo, o por qué tengo incentivos yo para cambiar o mejorar un poquito la estructura, porque si ya no es mi culpa, yo no soy malo, probablemente vaya a deslindarme completamente de la responsabilidad. Dime, venga. Es que no es que la gente no lo haga de manera involuntaria. Potencialmente te puedo decir, voluntariamente estás haciendo una acción racista y machista. Probablemente no porque seas una persona mala, solo porque estás haciéndola. Por favor, deja de hacerlo, deja de corruptar el sistema. Podemos seguir reconociendo la brutalidad sin reconocer que esa gente es mala. Yo prefiero, insisto, reconocer que esas personas pueden ser malas. No tengo como no estamos diciendo de nuestro lado que les vamos a decir que siempre son malas, pero prefiero reconocer que no todas las personas son buenas y que sus acciones tienen buenos incentivos detrás o tienen buenas intenciones o son buenas personas que nada más cometieron un error, porque prefiero estar protegido, porque no tengo como literal les dicen en el alta de gobierno, en ambos lados vamos a seguir vulnerados, en ambos lados vamos a seguir oprimidos. Prefiero tener más mecanismos que me permitan ir en contra de estos sistemas, porque noten también como nos dice Menja al final de su discurso, cosas como esto nos permite entender que las personas son parte del sistema y como probablemente hay alguien que es bueno pero cometió errores y entonces ya mejores como mecanismos de reparación. No tengo como yo prefiero pensar que las personas son malas, porque a veces esto me permite como darle mejores mecanismos de respuesta a las personas como vulneradas y a las personas que no tienen mecanismos de respuesta. Noten cómo incluso de su lado, o sea, de nuestro lado, seguimos reconociendo, podemos seguir llegando a este punto a través de reconocer que incluso las personas malas siguen siendo personas y también merecen derechos humanos y ser respetados en la existencia y seguir reconociendo como la humanidad y ese tipo de cosas. No solo se logran para decir son buenos, porque pues, no todas las personas son buenas y creemos que eso es sumamente importante. Noten cómo el segundo punto que les presenta también es sumamente importante, que tiene que ver con cómo llegamos a la reparación. Estamos de acuerdo que los derechos humanos no se piden, se exigen, pero creemos que eso pasa mejor de nuestro lado. Cuando yo le digo al sistema, hey, hay gente mala que me está haciendo daño y no estás haciendo absolutamente nada al respecto, sobre todo, por ejemplo, a las instancias de gobierno o a sistemas que deberían responder también por estas personas, es mucho más probable que yo no tenga que justificarles un sistema, que yo no tenga que justificar que hay estructuras para que cambien las estructuras y ese tipo de cosas, que es mucho más tardado, no tengo, es mucho más probable que en nuestro lado yo diga, no me importa que hay un sistema y que esas personas no sean parte o no del mismo, yo reconozco que hay personas malas y entonces tienes que hacer algo al respecto para cambiarlo. No tengo como además lo que le dice Sam, es sumamente importante, que tiene que ver con cómo yo me vuelvo menos crítica. Reconocemos que en el lado del gobierno las personas no es como que vayan a decir, ay, todos son buenos y ya no cometen errores y ya no hay más consecuencias. Lo que Sam les explica literal al principio de su discurso es que probablemente yo diga, bueno, cometí un error, se equivocó, hay algo ahí, y es mucho más probable que yo, no sé, les dé 5 como oportunidades antes de decir, bueno, esto ya está siendo un patrón que no está cambiando, ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero esperarme 5 veces que alguien me violente constantemente para hacer cambios al respecto. Yo prefiero hacerlo desde la primera vez y esto me da más mecanismos de reparación o mínimo más mecanismos para protegerme a mí mismo, porque si yo reconozco que alguien me violenta a la primera, yo no tengo que seguir compartiendo espacios con esta persona y no me importa esperarme a que me den explicaciones o a ver si quieren o no cambiar porque son parte o no de un sistema. Yo prefiero decir, esta persona
me está violentando, adiós, no quiero estar en los mismos espacios porque prefiero priorizarme a mí mismo, pero también, insisto, esto me permite ir como con grandes estructuras y decir, esta persona no me importa si es parte o no del sistema, está actuando mal y está haciendo algo malo y constantemente lo está haciendo, o este tipo de mecanismos, y cambiar las cosas a la capacidad de estas personas. Porque desde la alta oposición ya les explicamos cómo literal si nos volvemos menos vulnerables cuando tenemos más mecanismos que nos protejan y mucha más agencia para seguir cambiando nuestros entornos, porque también reconocemos a través del tiempo y la convivencia que las personas pueden ser malas y no nada más nos vamos a enclaustrar y no convivir con nadie porque pueden ser parte de este sistema opresivo felices de oponer. Muchísimas gracias por este gran discurso. Vamos a abrir el debate en cámaras bajas, dando la palabra a Lino. Lino tiene 7 minutos, mucho éxito. Lo voy a poner mi cronómetro para no pasarme del tiempo de mis dedicatorias, que son varias. Ahí está. 4 dedicatorias. Número 1, Manolo. Este ha sido un torneo muy importante para mí. La verdad es que me he sentido súper cómodo contigo y hemos llegado muy lejos. La verdad me siento orgulloso de lo que hemos podido lograr en tan poco tiempo y me alegra mucho ser público en esto. 2, a mi grupo de amigos cercanos. Como ya lo establecieron Benjamín, Mariana, Sam, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. No desearía estar con absolutamente nadie más que si pudieran estar Alexandro y Yuba en esta final, pero les quiero muchísimo. Son muy buenos. 3, a mi equipo. La sociedad de Debate Texano ha sido fundamental para mi crecimiento, en particular Rubén. La verdad es que nunca había sentido que había crecido un periodo tan corto de tiempo y la verdad es que se lo tengo que agradecer a Rubén por tanto apoyo y esta final es tuya. 4, a los liberales y libertarios. La realidad es que como disidencia política no tenemos plataforma y tampoco tenemos incentivos de las personas, por ejemplo, a expresar su voz, ya sea que nuestras ideas se terminen o no. Para todos aquellos que no puedan alzar su voz y por un mundo más libre, túnese de mal y ser contra lo interior y nunca seas ante el mal, combátelo con más población. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel. El debate de altas se ha basado, número 1, en alta oposición, estableciendo que se generan desincentivos para que las personas, por ejemplo, puedan llegar a tener mejores mecanismos de seguridad ante las opresiones sistemáticas. Mientras que mi alta lo que termina buscando de probar es cómo las personas, por ejemplo, tienen mayor capacidad de agencia. ¿Qué es lo que vamos a probar en cámara baja de oposición? Vamos a desencuadrar y vamos a decir que los cambios, incluso si son positivos, nunca terminan de ser materializados de manera efectiva en cámara alta del gobierno. Y creemos que lo más importante de este debate es, número 1, los daños que se generan hacia estas minorías, que creemos que suceden de mayor medida en el mundo de la oposición, particularmente por grupos reaccionarios, pero no solo eso, sino sobre cómo se materializan las redes de apoyo, cómo son cada una de estas comunidades y por lo tanto cuál es que nuestro mundo en última instancia, incluso si es a nivel micro, terminan teniendo mejores redes de apoyo y por lo tanto se reduce la vulnerabilidad que tienen estos grupos. Vamos a pasar con esto, pero primero hay que entender algo muy importante, y es que las narrativas en ambos mundos se terminan internalizando por procesos de socialización a lo largo del tiempo. Es decir, procesos de colonización, por ejemplo, sucedieron y las personas probablemente dentro de nuestro lado, lo que se terminan haciendo dentro de los grupos es estas dinámicas han sido altamente detrimentales para nosotros. El sistema que está fuera de nuestras comunidades es altamente dañino y no nos acepta, y por lo tanto los mismos mecanismos de seguridad y protección discursiva que existen dentro del lado de la oposición también se terminan materializando dentro del lado del gobierno. Es decir, probablemente se siga diciendo debes de tener cuidado, por ejemplo, con otros, probablemente las justificaciones a las conductas de otros no terminen materializándose como establece la Cámara Alta de la Oposición. Una vez entendido esto, el principal objetivo de nuestro discurso es probar bienestar. Esto, en última instancia, se termina probando, número 1, con cómo se llega a generar mayor convencimiento político, o al menos menos daños, o que este convencimiento tenga menores daños de los que se establecen dentro de las cámaras de oposición, pero número 2, justo como había establecido en la parte de redes de apoyo. Vamos a pasar con la primera parte, que en última instancia se materializa como acción política. ¿Por qué es probable que los grupos vulnerables tengan mayores daños? Número 1 es por cómo se arma el discurso. Es decir, noten que si de su mundo, por ejemplo, se percibe que hay personas buenas y malas, es altamente probable que se termine asignando a, por ejemplo, los grupos que históricamente les vulneraron en el segundo.
Por lo tanto, es altamente probable que el discurso no vaya enfocado únicamente o principalmente a la estructura, porque justo por una cuestión de reivindicación de este grupo me hizo daño, yo no estoy dispuesto a, en este caso, dejarlo pasar y decir que lo único que tengo que culpar es la estructura. Por lo tanto, es significativamente más probable que dentro de su lado el discurso se materialice como, si quitamos a estas personas del poder, justo si las personas blancas, por ejemplo, dejan de estar dentro de esferas del poder, eso es el objetivo para que, por ejemplo, podamos llegar a tener reivindicaciones históricas. Por lo tanto, el discurso que se materializa de su lado sí es significativamente diferente al que se materializa del nuestro. 2. Educación. Noten que esto en última instancia termina resultando la lógica de estrategia discursiva, y si históricamente se me dice esas personas no son vulnerables, es altamente probable que termine materializándolo dentro de mi discurso y dentro de mi escala de preferencias. Por lo tanto, voy a preferir decir que esta persona me vulneró en lugar de decir que la estructura es la que me vulnera. Pero 3. Aspiración de justicia. Noten que si yo, por ejemplo, quiero reivindicar mi condición de vulnerabilidad y por lo tanto quiero que se reconozcan mis derechos, es altamente probable que tenga un discurso altamente confrontativo contra mi enemigo. En este caso, en nuestro caso, por ejemplo, es hacia la estructura, dentro de su caso es hacia las personas. ¿Por qué creemos que esto es altamente problemático, más allá de lo que ya aprobaron Cámara Alta del Gobierno? Es que creemos que en última instancia termina generando mayor disenso dentro de la población. Es decir, dentro de su lado es más probable que se genere polarización, por ejemplo, que es un impacto que no trae mi alta, cuando las personas, por ejemplo, terminan rivalizándose unas a otras. El problema es que justo si las personas que están en el poder, número 1, son mayoría, número 2, tienen intereses bastante claros, es más probable que, por ejemplo, si hago un discurso que activamente los enfrente, es más probable que, por ejemplo, tengan tendencias reaccionarias. Es decir, si yo activamente digo, tú eres la persona que me está atacando, ya no es solo que yo busque defender mis intereses, por ejemplo, a través de mecanismos democráticos o lobby, sino que en última instancia, si estás atacando mi identidad y dices, vamos por ti, es más probable que, por ejemplo, justo por ejemplo, las personas que pueden llegar a tener privilegios se terminen radicalizando. Noten que justo grupos que atacan activamente a las minorías porque sienten que sus privilegios están vulnerados. Desde la República de Weimar, por ejemplo, cuando se consideraban que las personas judías activamente atentaban contra los privilegios de la clase popular, noten que esto en última instancia lo que termina generando es mayor polarización y por lo tanto mayor capacidad de que las personas que tienen, por ejemplo, derecho en posesión de armas, mientras que, por ejemplo, las comunidades afroamericanas no las pueden tener dentro de Estados Unidos, terminen siendo activamente vulneradas por parte del lado de la oposición. Creo que estos daños sí son significativos como para decir, incluso si hay mejoras marginales dentro de las cámaras altas, sí se terminan materializando daños significativos dentro de su lado cuando las personas, por ejemplo, no tienen la capacidad discursiva, no tienen el enfoque específico de atacar la estructura y tienen fuertes incentivos a atacar a las personas. Pero el segundo punto, y creemos que es altamente importante, es la parte de redes de apoyo. Noten que existen dos tipos de comunidades en este caso. Uno, existen las comunidades que, por ejemplo, están aisladas históricamente en un lugar geográfico. Esto puede ser, por ejemplo, comunidades indígenas, por ejemplo, pueden ser guetos que existen en Estados Unidos de diferentes minorías. Pero también existen las minorías, por ejemplo, de género o sexuales. Esto significa que estas personas, por ejemplo, están dentro de sus propios núcleos familiares, que básicamente existen lógicas como, por ejemplo, la familia o las comunidades, por ejemplo, justo dentro de comunidades indígenas, que son altamente relevantes para su cosmovisión y cómo ellos se perciben. Noten que dentro de su mundo, por ejemplo, es más probable que yo sea confrontativo cuando enfrento a mi familia, cuando por ejemplo, no aceptan mis condiciones. Noten que justo dentro de nuestro lado, bajo los incentivos que ya les terminamos probando, es más probable que, por ejemplo, yo no termine culpabilizando a la persona que está enfrente de mí de que no me entienda, sino a la estructura que activamente la socializó para no entenderme. Pero antes, Mariana. A las minorías les ha servido precisamente un discurso disruptivo de que tienes una deuda histórica conmigo porque me debes algo porque ha sido históricamente mal. Esa deuda se sigue trasladando a cosas como el Estado, por ejemplo, porque ha sido quien activamente le ha quitado renta, le ha quitado tierras, le ha quitado los recursos de sus propias tierras. Es decir, creo que es uno de los incentivos que existen dentro del lado del gobierno. Pero ¿por qué son tan importantes las redes de apoyo? Porque, número uno, creo que justo permite que, por ejemplo, funcionen como redes base. Es decir, si estos ya son grupos vulnerables, por ejemplo, en cuestión económica, es importante que tengan estas redes. Pero número dos, si son grupos que, por ejemplo, tengan un valor religioso o incluso simplemente valoran a su familia, el tener que aislarse directamente de ellas con el discurso que establece dentro del lado de la oposición es altamente nocivo para su cosmovisión. Dentro de su lado, por ejemplo, se puede decir que existen espacios seguros, como por ejemplo son seculares, que son simplemente personas de sus comunidades. Creo que también se pueden alcanzar dentro de nuestro lado, pero de su lado, por ejemplo, se terminan rompiendo lazos comunitarios que pueden ser fundamentales para las personas. Por lo tanto, en el nivel micro, las personas terminan teniendo un peor desarrollo y un mayor estado de vulnerabilidad, ya sea emocional o económico. Creo que una vez entendido esto, podemos entender, uno, por qué existen mayores daños dentro del lado de la oposición para estas minorías, pero dos, por qué existen menos capacidad de redes de apoyo y por qué las obligan dentro del lado de la oposición a romper vínculos familiares cuando dentro de nuestro lado es más probable que logren empatizar con el otro camino donde pueda llegar a entender y no negar completamente y que los discursos no sean tan nocivos. Extremadamente feliz de proponer.
Muchísimas gracias por ese gran discurso. Ahora vamos a dar la palabra a Yasmín para iniciar con el caso de la Cámara Baja de Oposición. Tienes 7 minutos. Mucho éxito. Solo quiero agradecer a Godos por siempre estar para nosotras a nivel emocional y en todos los niveles. Él nos dijo que dijéramos esto, no lo entendimos muy bien, pero dijo que dijéramos yo soy Jorge Godos y voy a ganar este debate. Empiezo mi discurso en Panel, hay 3 puntos importantes en este debate. 1, cómo nos prevenimos a que nos hagan cosas malas. 2, cómo evito que me hagan cosas malas en el ahora. Y 3, cómo evito que me hagan cosas malas en el futuro. Vamos a atacar los 3, pero primero hay que hacer algo muy importante, que es graficar los mundos, es decir, cómo se ve el mundo de gobierno, cómo se ve el mundo de oposición. Creemos que en el mundo de gobierno, cuando nosotros creemos que hay una bondad inherente, simplemente entro con las personas sin pensar, es que esta persona me va a dañar, es que esta persona me va a hacer esto mal. Probablemente yo hable de mi sexualidad con todas las personas porque pienso que no la van a utilizar contra mí. Probablemente yo hable de todos estos temas porque pienso que estas personas son buenas, inherentemente sus opciones van a ser así, ¿verdad? En el mundo de oposición nosotros no pensamos que son personas buenas ni que son malas, sino que justamente estas personas tienen que probarnos que son buenas. Creemos que nos dicen como, es que es probable que estas personas se queden dentro de su comunidad, pero luego tengan que salir de estas comunidades al final, como no van a tener mecanismos para conocer a una persona negra, porque nunca han conocido a una persona negra, porque nunca han hecho esto. Creemos que esto es poco matizado, porque creemos que incluso personas que viven en guetos, que es como en nuestro escenario más radical, creo que incluso estas personas tienen que salir de mi comunidad. Creemos que sí van a tener mecanismos para conocerlo. La diferencia es cómo lo van a conocer y la diferencia es cómo voy a justificar o no justificar sus acciones. Vamos primero con la prevención. Creemos que en el mundo de oposición nosotros tenemos más mecanismos de prevención, es decir, uno, tengo más cautela porque espero conocer a las personas para confiar. Creo que al final cuando yo no llevo este juicio de valor por delante, tengo la capacidad de esperar a que estas personas me demuestren que son buenas o que estas personas me demuestren que son malas. Creemos que justamente como tenemos un mecanismo de prevención a que estas personas me vayan a hacer algo malo, porque si conozco a esta persona y de repente la caga, como probablemente yo diga, ok, esta persona no es confiable, me voy con otra persona, ¿verdad? Pero segundo, creo que distingo entre quiénes puedo acercarme y quiénes no, es decir, si esta persona ha hecho muchas cosas malas a lo largo del tiempo y esta persona ha hecho muchas cosas buenas a lo largo del tiempo, muy probablemente yo me acerque a las que están haciendo cosas buenas. Creemos que justamente cuando yo distingo entre quiénes puedo acercarme y quiénes no, es mucho más probable que yo tenga una salud mental muchísimo mayor, tengo un bienestar muchísimo más adecuado, ¿verdad? Pero 3, creo que si veo que una persona es mala, me contengo de acercarme a esta persona, como si esta persona veo que hizo algo malo, me contengo de eso, y creemos que esto es importante por varias razones. Creemos que finalmente no salir dañado y tener un legítimo autocuidado, no entrar a espacios donde me van a dañar, simplemente no ingresar es legítimo y tiene una importancia relevante. Mi alta te dice, no es su responsabilidad, no tienen que hacerlo, no tienen que estar ahí, pero creemos que esto es un poco más profundo, porque alta de gobierno nos responde, pero es que si no lo haces el sistema se va a perpetuar. Creemos que esto no es del todo real por 2 razones. Uno, creemos que ya hay más mecanismos para concientizar sobre los errores del sistema. Creemos que hay marchas feministas, creemos que hay talleres, creemos que hay activismo de sillón, creemos que existen todas estas cosas que ya van a concientizar a las personas de que sus acciones son malas. Creemos que justamente como nuestra responsabilidad no entra en medida de que ya hay otros mecanismos para que las personas se den cuenta de lo que están haciendo, ¿verdad? Pero 2, creemos que no tenemos que sacrificar nuestro bienestar en medida de 2 razones. 1, creemos que la reparación del daño que me van a generar va a ser muchísimo mayor a que esta persona posiblemente, como no es buena ni mala, posiblemente se diera cuenta de sus errores a partir de marchas feministas, a partir de activismo de sillón, a partir de todas estas cosas. Creemos que la reparación del daño que estas personas me van a causar va a ser muchísimo mayor, como terapia, miedo, dinero. Y 2, porque no sabemos si tenemos la certeza de poder superarlo, es decir, no sabemos si en realidad vamos a poder alcanzar todas estas cosas. Creemos que en medida de que no tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos porque ya hay otros mecanismos para que estas personas se den cuenta, creemos que es muchísimo mejor que tengamos mecanismos de prevención de que no salgamos dañados en la hora. Pero antes de explicar lo siguiente, venga.
La marcha feminista la siguen haciendo mujeres, por lo tanto esa responsabilización sería asimétrica y dominar a la clase si sigo siendo un grupo vulnerable porque sufre violencia, poco probable que vaya por la vida sin saber A qué ver, pero no es lo mismo que yo haga una marcha feminista, que me sienta en un espacio seguro, a que directamente me acerque una persona machista y me quede ahí porque le quiero cambiar o porque quiero hacer este tipo de cosas. El daño no es simétrico, creo que se entiende en mi gráfica del mundo. Segundo, ¿cómo evito que me hagan cosas malas en el ahorita, en la acción? Creo que directamente señalo a quienes me están violentando. Creemos que a partir de la directa señalación de que me están haciendo daño, yo puedo alejarme de ellos, yo puedo evitar que otras personas se hagan daño. Pero dos, directamente me alejo de estos espacios a partir de entender que esta persona no es buena y simplemente me alejo. Pero tres, creo que si soy importante para una persona, le incentivo a no hacerme daño. Creo que aquí hay algo importante, y es que si las personas no son malas ni buenas y simplemente accionan, creemos que en medida de que yo le señale a esta persona que probablemente me está haciendo algo malo, probablemente esta persona cambie porque no es mala ni buena. Creemos que incluso en el escenario como donde estas personas tienen sus privilegios y lo aceptan, es mucho menos certero que estas personas cambien. En ninguno de los dos lados es certero, a menos que haya un criterio de le estoy señalando a las personas como que están haciendo algo malo y lo voy a cambiar. Creemos que eso como finalmente es simétrico. Pero tercero, ¿cómo evito que me hagan cosas malas en el futuro? Y aquí es donde se habla como de movimientos sociales y perpetuación del sistema. Creemos que las personas son las que perpetúan el sistema y las estructuras. Si bien entendemos que hay una estructura que te condiciona, no te determina. Es decir, tú tienes la opción de deconstruirte o no deconstruirte. Si tú no tuvieras esta opción y el sistema te determinara como lo dice el gobierno, probablemente los movimientos sociales nunca hubieran surgido porque la primera mujer blanca no se hubiera cuestionado sus privilegios como mujer blanca, porque la primera persona machista no se hubiera cuestionado ese tipo de cosas. Creemos que justamente esta estructura no te determina y finalmente esta estructura te dice tú tienes la opción de deconstruirte o no hacerlo. Creemos que las personas que generan nuevas masculinidades, que se deconstruyen, deciden abiertamente que estaban haciendo algo malo y que debían de cambiar, que debían demostrar que eran buenos. Creemos que las personas que no hacen esto siguen siendo abiertamente machistas, racistas, xenófobas, aun cuando veas llorar a uno de tus hijos porque les estás violentando, a sus esposas o a los miles de manifestantes de Black Lives Matter. A las personas no les importa ver a madres buscando encarecidamente a sus hijos y a una mujer buscando comida en las noches, ¿verdad? Creemos que la moralidad y la ética no está determinada por un sistema. Creemos que la moralidad y la ética de si está bien o está mal es una decisión abierta. En medida que yo critique a estas personas que están decidiendo de manera abierta, sus acciones y sus decisiones atacan el sistema. ¿Por qué es probable que yo ataque el sistema? Por dos razones. Porque uno, cuando señalamos a la gente, le decimos a la gente en concreto, esta acción es la que está mal, esta acción es la que está perpetuando las cosas. Dos, creemos que tenemos mecanismos para que estas personas cambien a partir de que uno, no quieran ser señaladas, dos, como no haya vínculos fuertes que quieran perder, pero tres, exponemos las expresiones del sistema para que no se repliquen. Creemos que en medida de que nosotros critiquemos a estas personas, sí generamos que a largo plazo como no existan problemas. Pero cuarto, a nivel de principios, creemos que la responsabilidad histórica es que a estas personas se les ha dañado constantemente, desde que se les dañaba a las mujeres, desde que se la dañaba a cualquier otro movimiento social. Creemos que ponerle cargas de pruébame que eres bueno es completamente legítimo en medida de que estas personas van a tener un mecanismo de protección muchísimo mayor. Creemos que no nos importan como los vínculos fuertes en medida de que estas personas puedan tener una mayor protección hacia ellas mismas. Muy orgullosa de proponer. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Vamos a cerrar el debate en la bancada de gobierno dando la palabra a Manuel. Manuel, tienes 7 minutos. A tu primera palabra. Manuel. Perdóname, Manuel. Sí, pero... Hola. Ese discurso va dedicado para, número uno, mis papás, por aguantar que nunca estoy en mi casa por estar de la tienda y tener a los pedos por lo mismo. En mi familia en general, porque ayer fue una relación de primo y tener aquí nada más y nada menos que tú. Segundo, para Pepe, Rubén y Benjamín, las tres personas que me hacen la persona que soy hoy en día, que me hacen sentirme orgulloso de ellos. Para Andrea, por hacer de un viaje y un torneo una experiencia más memorable de lo que podría haber sido. Esos viajes suelen ser chidos, pero mejor aún cuando estoy contigo. Y por último, le dedico este discurso al Manolo de 2021, esa persona que probablemente tenía un marco depresivo no diagnosticado, que estuvo a punto de retirarse del debate para siempre y que estaba encaminado a estar probablemente mucho menos feliz en su vida. Venos ahora en la final de un torneo como este. Ese discurso va para ti. Dicho eso, empiezo este discurso en 3, 2, 1. Creo que hay 3 preguntas clave que rigen este debate. La primera es,
¿por qué las personas en cualquiera de los mundos siguen siendo opresivas y por qué perpetúan las narrativas de opresión? Número 2, ¿por qué las críticas son mejores en el lado del gobierno? Y número 3, ¿por qué las personas en la generalidad categorizamos a las demás personas como malas o buenas? Vamos a resolver esas 3 preguntas para ver cómo esto desbloquea los choques y los impactos que traen en altas, en bajas y específicamente los impactos de alta de gobierno. Creo que podemos entender que las interacciones en el mundo de oposición se basan en rencor, en separación, en alienización, en la reclamación, pero justamente es todo esto dividido en el gran sistema y el individuo. Dígase, mi esfuerzo como individuo de un grupo vulnerable para intentar tener la capacidad de cambio se divide en 2 personas, o más bien como en 2 aristas, a los individuos y a los sistemas. Creo que ese es el motivo por el cual las personas del mundo en oposición, los opresores, aun si escuchan que el racismo, el clasismo, todos los ismos son malos, no se terminan por deconstruir porque perpetúan las narrativas. Porque aún sí es cierto que entendemos que justamente esas son las personas que nos oprimen, esas personas reciben estos discursos como agresivos y se recluyen. De nuestro lado, el rencor, la separación y todo ese tipo de ismos siguen estando justamente presentes en las personas como oprimidas, pero se materializan en reclamos hacia el sistema. Y creo que esto es un momento importante para el debate porque es justamente el sistema quien condiciona a las personas opresoras a ser opresivas, a cometer estos actos malos que nos hacen categorizarlas como personas malas. Es justamente la socialización de conceptos como los roles de género, como los estereotipos de otras razas, como el valor de la moneda y cómo el tener más pertenencia es más de superior a otra persona. Justamente son estas socializaciones los que perpetúan las narrativas de los individuos para creer esas cosas y que justamente promueven y inician el proceso en el que las personas oprimen a otras. Creo que cuando categorizamos a las personas como malas bajo esa lógica, cuando nos dañan, justamente como las categorizamos cuando nos dañan justamente como malas personas, pero creo que no reconocemos que eso no nos hace intrínsecamente malas, que es justamente el debate. Estamos hablando de si las personas se perciben como intrínsecamente buenas o malas por las caracterizaciones que nos dan las oposiciones poco estratégicas, en mi opinión. Creo que en NOPO asumen que las personas son malas y simplemente se alejan de ellas, les reclaman, les atacan, y el discurso se recibe justamente por ese primer ataque por las personas opresoras como justamente eso, un ataque que hace que me recluya. Entonces ya no importa si más adelante en la historia quiero tener como justamente discursos de reparación del tejido social, ese primer como discurso que hace que ataque a las personas, hace que se recluyan y que no reciban los mensajes con la misma eficiencia que se pueden conseguir en gobiernos. Justamente en gobierno, en el caso de que nos orientan, que creo que es como una de las cosas como más probables pero también como extremas, es cierto que muy probablemente como me aleje de la persona cuando me ataca de forma como significativa, pero creo que también es cierto que cuando reclamo esas cosas, las reclamo hacia el sistema, lo cual hace que sea menos probable que las personas se recluyen. Eso no solo hace que el mensaje sea más efectivo por los mecanismos que distraen, ¿no? Sino que también hace que estoy mucho más seguro en el momento en el que reclamo estas cosas, porque no atento contra una persona que ya tiene atributos de violencia, ¿verdad? Creo que es sumamente intuitivo pensar que si yo le reclamo a una persona súper machista por su machismo, asumiendo que es parte del patriarcado y que tiene tendencias violentas, es mucho más probable que se insegure en ese caso. Creo que cuando yo lo atribuyo al sistema y tenemos un mayor entendimiento de cómo esa persona también está condicionada a hacer de esta forma, igual que yo estoy condicionado a ser parte a ser la víctima de ese sistema, es como entendemos que es menos probable que haya como este tipo de como ataques de las personas. Creo que en gobierno me alejo y me polarizo menos de las personas porque ataco al sistema, se los explican en su discurso, y no a la persona que tengo enfrente. Ahora, es cierto que no por gobierno las personas quieren proteger los privilegios, nadie niega eso, pero eso es simétrico. Creo que lo que cambia es que en oposición atacamos directamente a los sistemas que otorgan los privilegios en lugar de a las personas que los tienen. La persona, el individuo, no va a renunciar a sus privilegios solo porque se lo pidas, pero si cambiamos el sistema, los condicionamientos los van a quitar por sí mismos. Por lo tanto, el discurso se vuelve más efectivo porque los impactos que se realizan de ese discurso son justamente esos que descondicionalizan a las sociedades para justamente dar esos privilegios en primer lugar. Considerando que ese es un debate de mundos, entendemos cómo ese mundo es probablemente mejor en el que vivimos, porque el esfuerzo que hace falta para que el discurso cambie a las personas es menor en el mundo de gobiernos. Y ahí es donde justamente está el delta. Es el motivo por el cual atacamos a las personas, que cuando nosotros estamos en una comida familiar, las personas se sienten agredidas y nos enfocamos cuando les decimos que dejen de ser como, digamos, como políticos machistas, racistas, lo que sea.
justamente como se alejan. Creo que eso jamás pasó de nuestro lado en primer lugar. Y es justo ahí donde está el delta. El discurso sigue siendo disruptivo, pero está enfocado a como romper con el sistema, antes de seguir sano. A ver, ya explicamos cómo puede ser crítico de las estructuras y las personas malas que activamente lo perpetúan, pero como también de nuestro lado, si no las voy a cambiar, prefiero tener mecanismos que me ayuden a de manera más rápida protegerme y crear espacios seguros a mi alcance. Ya expliqué por qué es mucho menos probable que necesite protegerme, porque no atento a la persona que tengo enfrente y entonces no soy vulnerable a una violencia inmediata. Pero aparte creo que justamente entendemos que en nuestro caso vence las oposiciones porque justamente demuestra cómo de su lado el discurso está dividido en como dos aristas, o para que sea menos eficiente que pegue en ninguna de las dos como material de esfuerzo. Si yo tengo que esforzarme en cambiar el sistema de forma masiva, justamente como en marchas feministas, pero al mismo tiempo tengo que cambiarlo cotidianamente en las comunidades familiares, es mucho menos probable que yo me sienta, número uno, plena y sienta que logré algún impacto porque es mucho menos material, pero segundo, es muchísimo más probable que me canse de hacerlo y me harte y esté como justamente cansada de seguir con esos discursos. En nuestro lado eso es menos probable porque centramos todas las energías colectivamente, también desde los grupos opresivos, a entender que el sistema es el que está mal y el que nos funciona. La deconstrucción de las personas en los privilegios es más probable de nuestro lado porque cuando no se sienten atacadas, justamente es mucho más probable que escuchen y empaticen con los discursos que hacemos porque no se alejan en primer lugar. Por eso desbloqueamos los impactos de nuestra alta y por eso ganamos el debate en la generalidad. En una ponderación justamente como ambos equipos queremos buscar el bienestar, de nuestro lado tenemos una mayor cohesión y un mayor cambio probable desde como métricas de comunidad, en lugar de tener una reclusión y una habilitación bajo las métricas de seguridad, que ya les probé porque eso no son necesarias en nuestro mundo, porque son mucho más probables que se generen esos espacios de reclamo que violentizan y polarizan a las personas en los casos como menos extremos. Si todo el debate gira en torno a si una persona abusa de mí, en ambos lados va a seguir pasando porque el mundo sigue siendo una mierda en general, porque siguen existiendo mundos opresivos. Pero en la generalidad, en los casos más cotidianos, es mucho más probable que logremos ese cambio. Lino, la segunda convención. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Ahora vamos a dar la palabra a Grecia para cerrar con este maravilloso debate. Grecia, tienes 7 minutos. A tu primera palabra. Oigan, no sé cómo poner esto. Ay, sí, güey, pero es que tengo que abrirlo y aparte tengo que poner más. ¿Alguien quiere ayudar a Grecia? Ay, mamá. Sí. Ay, pero no me lo aquí con las fotos. Y no para que compre los tipos. Dedicatorias importantes a mi sociedad, a todas las personas que creen en mí, a Godos, claramente, a la mejor copia de la galaxia, y a la iglesia pequeñita que creía que era súper insuficiente. Esta iglesia no lo creo. Empiezo en... No, empiezo en... ¿Ya? Disculpen. 1, 2, 3. Lo primero que voy a hacer es atacar la reparación del tejido. Acta de gobierno explica que la reparación del tejido se da a través de que estas personas en su mundo pueden recibir mejores críticas. Primero, creo que la percepción de las personas de sí mismas y de otras personas es práctica, o sea, no puedes acceder, es prácticamente como la percepción misma. O sea, como yo creo que Benjamín piensa que soy horrible, Yasmín piensa que soy buena, pero yo no tengo acceso de qué piensan de mí. Son como cosas que yo me creo en la mente. ¿Qué implica esto? Implica que, por ejemplo, implica uno, como que las personas no podemos saber qué piensan de otras. Eso hace que asumamos qué piensan de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a Josué, eres un pendejo, probablemente él piense que yo pienso eso, pero probablemente pienso que es la persona más graciosa, inteligente y amable y comprensiva que he encontrado en mi vida, ¿no? Implica entonces que las personas no podemos saber cómo sobre estas percepciones, ¿no? Pero no solo eso, implica entonces que estas mejores críticas no se pueden dar a través de que solo piensas, a través de que estas personas ahora piensan
en lo contrario, ¿no? Creo que primero, cuando decimos que, o sea, como cuando yo le digo a alguien, eres machista, me va a decir como, ay, piensas que soy mala persona. Porque es algo que ya asumimos colectivamente, que el machismo está mal. No asumimos cómo atacarlo, asumimos simplemente que está mal. Eso implica entonces que las personas, cuando tú les señales en cualquier mundo que son machistas y que lo que están haciendo es machista, se van a asumir como malos, se van a asumir como que ya lo pensamos así, porque no tienen acceso a cómo los visibilizamos. Aun si yo le digo como, no creo que seas mala persona, como, no creo que seas mala persona, solo estás como haciendo esto machista, él aún así va a asumir que yo pienso que es mala persona por el simple hecho de cómo las narrativas ya dicen que ser machista es malo, ¿no? Pero no solo eso, en el mejor escenario reflexiona, en el mejor escenario de ambos mundos reflexiona. Entonces, si en ambos mundos puede reflexionar, la simetría de esto es cómo nos protegemos más, ¿no? En un mundo donde seguimos pensando que las personas son buenas, pero no solo eso, en ambos mundos parece que no están abiertos a críticas, pero no, o sea, no abiertos a críticas, no solo porque como es malo y esto, sino por su privilegio, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que alta de gobierno no puede ganar el debate porque recibir las mejores, o sea, como que tú pienses que las personas como son buenas no implica que ellas vayan a pensar que tú piensas eso, porque les estás señalando sus privilegios, porque ellos piensan de inmediato en ambos mundos que es un ataque. Aún si tú eres cercano a estas personas, como ellos van a seguir percibiendo que son malas personas por eso, ¿no? Ahora, la empatía. Alta de gobierno dice que la empatía está bien, ¿no? Como vamos a ver de la empatía. Primero, creo que la empatía no se da a través de personas que hacen comentarios como racistas y así, pero no solo eso, sino que no están haciendo cambios por nosotros. Pero no solo eso, noten que cuando tenemos empatía hacia estas personas, lo que hacemos es creerles que forman parte de la opresión, ¿no? O sea, como ahora yo tengo empatía porque eres como, o sea, has sido socializado de esta manera. Estas personas empiezan a creer como, yo formo parte de la opresión. O sea, como, por ejemplo, las personas delgadas piensan que tienen la misma opresión que las personas que no son delgadas, ¿no? Creo que esto implica que uno lo estamos, o sea, como nosotros ahora lo estamos notando sin matices, pero segundo, esto implica que van a querer ser parte de grupos que no forman parte únicamente por eso de que nosotros somos empáticos hacia ellos y empáticos hacia sus situaciones, ¿no? Antes, punto a ver. Nuestro caso no depende de que la persona opresora crea que yo creo que es buena, sino de que la crítica no sea internalizada como algo tan directo a su identidad, sino como a sus acciones, y ese es el mecanismo de internalización. A ver, en nuestro mundo sabemos que el sistema es el que socializó a las personas de esa manera. Esto no implica que pensemos que son buenas o malas, implica que sabemos que debemos de tener muchísima cautela al momento de acercarnos a alguien por la autoprotección que tenemos, ¿no? O sea, como en su mundo, aún así, las personas como no van a hacer cambios, ¿no? En nuestro mundo tampoco. Las únicas personas que hacen cambios en ambos mundos somos las personas oprimidas, somos las personas que nos protegemos, somos las personas que creamos estas movilizaciones, las redes de apoyo, los grupos, como este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que en ningún mundo podemos cambiar a las personas, lo que implica que es lo más importante de esta ronda es el bienestar de nosotros, la forma en que vemos a estas personas cambia nuestra interacción, ¿no? Y la interacción en su mundo es muchísimo más peligrosa cuando literalmente pensamos que son buenas. Implica que si yo pienso que son buenas, yo puedo llegar y contarle, ah, sí, soy bisexual. Claramente no puedo hacer eso como en ningún mundo porque puedo recibir ataques. En su mundo lo que hago es pensar que esta persona no me va a atacar simplemente porque es buena. Y aún si me ataca, pienso que la socializaron de esa manera y que puedo seguir como en esos espacios, ¿no? ¿Qué implica esto? Implica que estas personas se justifican más, porque, ay, yo no soy homofóbico, yo tengo un amigo gay, que, o sea, como literalmente, aun si tienes un amigo gay, puede ser homofóbico, puede ser transfóbico, la misma gente gay puede ser como bifóbica, ¿no? Esto implica entonces que en su mundo todo esto sigue pasando. ¿Por qué le ganamos al dado? Antes. La crítica al sistema en ambos mundos sigue pasando, como puedes decirle a alguien que es machista y puedes ir a marchar
cuidado, ¿no? ¿Por qué le llamamos alta de oposición? Alta de oposición habla de que la desconfianza en nuestro mundo es mejor. Nunca les explica los mecanismos de esta desconfianza y los mecanismos del por qué es mejor. Creo que entonces nosotros ganamos por probabilidad, pero no solo eso, sino el costo de oportunidad. No es solo el costo de oportunidad, sino es el daño de las personas. Yasmín les explica cómo no existe reparación si me dañan. Yo no tengo la certeza de poder avanzar ese trauma. Yo no tengo la certeza de poder cambiar a la otra persona. Lo único que me queda a mí y la única certeza que tengo en este mundo es cómo me cuido mejor, y es cuando no pienso que todas las personas son buenas, que todas las personas me pueden aceptar, que aún si no me aceptan, no es su culpa, porque las justifico de manera más constante. Gracias. Muchísimas gracias por ese gran discurso, gracias a todos por un excelente debate.